conoció diferentes apariciones para que nuestra veneración, nuestra fe pueda ser auténtica, pueda reflejar en nuestra vida lo que hemos aprendido de Él. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues Padre, y Hijo y Santo. Amén. Muy bien. Pues ya estamos casi al final de este curso. Dios mediante, pues yo creo que ya el próximo sábado terminamos el curso, si Dios quiere. Y vamos a empezar con este tema de las apariciones de la Virgen María, ya que vimos todo un camino recorrido, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, bueno, primero toda la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, después dimos un salto cualitativo hacia los dogmas marianos, los 4 dogmas marianos, ¿no? La maternidad divina de María, la virginidad perpetua de María, la Inmaculada Concepción y la Asunción, ¿sí? Vimos la historia de esos dogmas, que no fue fácil para los padres, que fue todo un proceso, ¿verdad? Hasta que se establece ya como un dogma. Y después vimos el Concilio Vaticano II con el capítulo 8 de la Lumen Gentium, y hace 8 días terminamos de ver este documento de la Marialis Cultus del Papa Pablo VI. Entonces, ya con todo esto, ya eso nos da un horizonte más amplio, un panorama más amplio para ver algunas apariciones de la Virgen María. Pero antes tenemos que decir algo de las revelaciones privadas, ¿sí? ¿Qué son las revelaciones privadas? Acuérdense que el acontecimiento de Jesucristo es la revelación más auténtica de toda la historia, porque Jesús es quien revela al Padre. Él mismo lo dice: nadie va al Padre si no es por mí. Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿sí? Entonces, Jesucristo es el culmen de la revelación, ¿sí? Por eso nosotros vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica que nos va a hablar de la economía de la salvación. Y entonces, esa economía de la salvación trata de que poco a poco Dios se va manifestando al hombre. Dios se va autorrevelando. Dios se quiere dar a conocer al hombre. Y primero lo hace desde Abraham, que salió al encuentro, que Dios salió al encuentro de Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, sal de tu tierra y deja eso que ya tienes establecido y ven a la tierra que yo te voy a dar. Ese Dios trascendente, ese Dios que no podíamos ver, ni oír, ni tocar, ni podíamos palpar, ¿sí? Ni podíamos siquiera saber su nombre, como a Moisés le dijo: ¿cómo? ¿Y cómo te llamas? ¿No? Es decir, toda la Sagrada Escritura nos habla de la revelación, cómo Dios se va revelando. Y el culmen de la revelación va a estar en Jesucristo. Eso que no se los olvide, ¿sí? Se nos revela a todos los hombres. Yo quiero que todos lleguen a conocer a Dios, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿sí? Y entonces, ¿qué entendemos por revelaciones privadas? Ante todo hemos de advertir que el término mismo es ambiguo. Por ejemplo, se considera aparición privada la de Lourdes, que se le apareció a unos pastorcitos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, a pesar de que su mensaje está dirigido a toda la iglesia. Es que se llaman así, no en contraposición a las que se limitan a un fin individual, ¿sí? O sea, no tienen un fin individual. Las revelaciones privadas, que a mí Dios me haya dado una revelación privada y me haya hablado y solamente me lo voy a guardar en secreto y no le voy a decir a nadie. No se trata de eso, sino más bien para diferenciarlas de la revelación oficial, ¿sí? Es decir, pública. Revelación privada, revelación pública, revelación para todos,
¿sí? Para todos los hombres, que está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. Pero acuérdense, ¿cuál es la diferencia entre revelación pública, auténtica, general, global, y revelación privada? En que Jesucristo es la única y auténtica revelación del Padre. Él nos revela, Él nos da a conocer al Padre, sin dudas, sin ambigüedades, sin irse por otros caminos. Y una revelación privada es también que Dios se da a conocer a una persona particular, con un mensaje particular y muy concreto, ¿sí? En una situación particular y muy concreta. Hay que recordar lo que dijo el Vaticano II. La economía cristiana, se entiende por economía cristiana que Dios se va autorrevelando, que Dios se va dando a conocer poco a poco. Eso es economía, ¿verdad? Por ser la alianza nueva y definitiva. Nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los católicos, ¿seguimos esperando alguna revelación? No, ¿verdad? Ya no, porque Jesucristo ya se nos reveló, ya se nos dio a conocer, y Él es el culmen de la revelación, de cualquier revelación del Padre. Por lo tanto, ya solamente nos queda escuchar a Jesucristo. Tienen a Moisés y a los profetas, dice, y también tenemos a Jesucristo. A comparación de los judíos, por ejemplo, que ellos siguen esperando al Mesías, porque en la persona de nuestro Señor Jesucristo no lo pudieron reconocer. Entonces ellos sí siguen en la expectativa, en la espera de que vendrá su Mesías, su libertador, su Salvador. Para nosotros ya llegó y tiene un nombre que es Jesús. Por lo tanto, ya no nos queda esperar ninguna revelación. Pero Dios, en su infinita misericordia, hace o da o concede revelaciones privadas. Y es lo que vamos a ver en las diferentes apariciones, en las diferentes advocaciones de la Virgen, en este caso concreto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Dice, esto no excluye la posibilidad de una revelación privada por varias razones. Es decir, que Dios obviamente se da a conocer, sale al encuentro del hombre. Ante todo, ninguna norma racional sería capaz de limitar el derecho del Espíritu a comunicarse con quien quiera y como lo desee. Sí, el Espíritu Santo, dice Jesús, el Espíritu sopla donde quiere y va a donde quiere y concede lo que quiere a quien quiere. Este es el primer elemento de por qué existen otras revelaciones particulares, otras apariciones, porque el Espíritu Santo hace su obra, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se encuentra a los discípulos y entonces van muy contentos y le dicen, maestro, pudimos expulsar demonios y fuimos acá y no sé qué, pero nos encontramos a alguien que estaba hablando en nombre tuyo y se lo prohibimos? Y Jesucristo dijo, no se lo prohíban. No se lo prohíban, porque el Espíritu Santo sopla donde quiere, ¿sí? El Espíritu va, el Espíritu inspira, el Espíritu mueve, el Espíritu hace, el Espíritu renueva, el Espíritu vivifica, el Espíritu habla, ¿sí?
Y eso es un hecho muy real en nuestro mundo. Primer aspecto. Segundo, hay en la Escritura una serie de comunicaciones especiales que se repiten en momentos especialmente necesitados de una intervención salvífica del Señor en auxilio de su pueblo. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado por los egipcios durante muchos años. Y entonces el pueblo clamaba a su Dios: libéranos, Dios, de esta esclavitud. Y entonces elige a Moisés y sale al encuentro de Moisés y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y quiero que seas tú, Moisés, quien vaya y los libere. Entonces aquí hubo una revelación de Dios a Moisés con un fin específico: liberar al pueblo de Dios. ¿Sí? Y ya después vemos todo ese acontecimiento del Éxodo, ¿sí? Que hasta la fecha para los judíos pues es el fundamento de su historia, el fundamento de su composición sociológica y su composición religiosa, etcétera. ¿Sí? Y dirigida a mediadores por él libremente elegidos. Tenemos a Moisés, tenemos a José, por ejemplo, José el soñador, ¿no? Tenemos a la misma Virgen María, es decir, que sale al encuentro de una persona particular con una misión particular, ¿sí? Precisamente elegidos por Dios. Entonces, si hay en la Escritura esta serie de comunicaciones divinas, pues Dios sigue saliendo al encuentro, Dios sigue hablando a las personas, Dios nos sigue interpelando. ¿Sí? ¿Vamos bien? 3. Si creemos en el infinito amor del Señor por su pueblo y en el amor maternal de María, que ha aceptado su misión a favor de la Iglesia, no hay motivos para limitar artificialmente su posibilidad de intervención especial. Si creemos en el amor infinito de Dios y en el amor también de María al decirle que sí a la voluntad de Dios, no podemos limitar la posibilidad de que Dios intervenga en la historia actualmente y que Dios siga saliendo al encuentro de su pueblo con acontecimientos que pueden ser trascendentales, como lo fue, por ejemplo, aquí en nuestro país, cuando estábamos estructurándonos como nación, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe unió pueblos, unió corazones, identificó al pueblo. ¿Sí? Es decir, Dios interviene especialmente en la historia de un pueblo, en este caso México, ¿para qué? Para que pueda ir a su encuentro. Por eso después, como ya hemos visto, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, a los misioneros ya no les costó tanto evangelizar, porque entendían el mensaje de la Virgen. Porque entonces, como dicen los misioneros en sus testimonios, les tenían que ayudar para bautizar a los indios de las filas que tenían. Antes de la Virgen les costaba que les creyeran, ¿sí? Entonces, no podemos limitar esta posibilidad de la sabiduría de Dios, del poder del Espíritu Santo, por argumentos racionales. Sin embargo, se debe evitar el exceso de concluir de esta posibilidad la historicidad de ciertos hechos. ¿Sí? Evitar el exceso de concluir la historicidad de ciertos hechos. Por ejemplo, ya les decía yo, alguno
que a veces nos vamos al otro extremo, ¿sí? Que la Virgen se apareció en así lo escuché el testimonio de una persona que fue a misiones, ¿verdad? Y entonces la Virgen estaba en el baño de la casa de la señora, que se había aparecido la Virgen en las losas del baño, ¿verdad? Entonces, pues no, tampoco podemos concluir que pues esos hechos sean intervenciones de Dios. No podemos irnos al extremo, ¿sí? Sino que tenemos que contar con elementos necesarios, como ya lo hemos visto, para poder concluir una intervención divina, una revelación privada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Finalmente, hemos de advertir que el hombre, que material y espiritual al mismo tiempo, necesita signos para poder abrirse al horizonte de lo eterno, de lo intangible, de la trascendencia. Necesitamos signos, porque somos seres materiales, pero también espirituales. Tenemos cuerpo y espíritu. ¿Se acuerdan que la definición de sacramento es signo sensible de la gracia invisible de Dios? Es decir, todos los sacramentos, empezando por la Eucaristía, son signos que nos ayudan a conectar con lo divino, con lo eterno, con lo que no podemos ver, con lo que va más allá de nuestros sentidos. ¿Sí? Debido a esta característica humana, el Señor estableció una iglesia sacramental. Si bien esta no se detiene en los signos, la gracia se comunica por signos sacramentales. En esta categoría de signos deben colocarse las apariciones, aunque éstas jamás podrán suplir los signos sacramentales, ni añadirse a manera de nuevos sacramentos, sino a lo más estar a su servicio. Es decir, que las apariciones se colocan en esta categoría de signos como lo son los sacramentos, pero no sustituyen los sacramentos. De tal manera que por muy devoto yo que sea de la Virgen de Guadalupe y que vaya a la basílica y pues entre de rodillas, ¿verdad? Pero ya me persino 10 veces y me voy. Ya saludé a nuestra madre y eso. ¿Valió? ¿Por qué? Porque necesitamos acercarnos a los sacramentos. Si hay confesiones, me confieso. Si hay Eucaristía, estoy, atiendo devotamente, paso a comulgar. Y ahí sí, entonces es cuando las apariciones se convierten en el servicio de los sacramentos, en el servicio de lo divino. ¿Sí? Por muy devoto yo que sea del Señor de Chalma, cuando iba en la secundaria, una maestra, no sé por qué lo decía, pero era muy chistosa y era muy exigente también. Y decía, usted no pasa ni yéndole a bailar al Señor de Chalma encima de un nopal. Póngase a estudiar, ¿no? Y sí, siempre era su frase, ¿verdad? Entonces, si el Señor de Chalma no nos invita a vivir adecuadamente los sacramentos, a comulgar, a confesarnos, a acercarnos a lo divino, entonces esa devoción, esa aparición no tendría sentido. ¿Vamos bien? Y ahora vamos a ver algunas apariciones muy concretas que precisamente hacen realidad esto que ya vimos.
Sí, entonces, algunas avocaciones en el ámbito general. Primero vamos a empezar con la Virgen del Carmen, una virgen que todos conocemos, ¿verdad? Que todos hemos tenido cierta devoción, cierto cariño, cierto aprecio. Es más, no sé, ¿aquí alguien se llama Carmen? Bueno, hoy todas se van a llamar Carmen. ¿Sí? Por eso, porque vamos a conocer un poco de la historia de la Virgen del Carmen. Y Carmen, como lo vamos a ver, significa jardín. ¿Sí? Entonces, con ocasión de las cruzadas, acuérdense que en los principios de la historia de la Iglesia católica, los reyes de todo el mundo en ese entonces conocido apoyaban concretamente al Vaticano, ¿sí? Al Papa, y se unieron haciendo un ejército que se llamaron los Cruzados para defender los lugares santos donde nació, creció y murió nuestro Señor Jesucristo, que estaban invadidos por los musulmanes, ¿sí? Entonces, hubo un ejército de católicos que fueron a hacer guerra en contra de los musulmanes para defender esos lugares sagrados. Eso se llama las guerras cruzadas o la guerra cruzada. En este contexto estamos de la Virgen del Carmen. Dice, el Monte Carmelo, que vamos a ver en el video, nos lo va a explicar el padre José un poco más profundo, dónde está el monte y qué hay. Vamos a ver fotos, de hecho. Ahora cuando vayamos al Monte Carmelo, ahí a Israel, ya lo vamos a poder conocer y visitar y todo, pero tenemos que hacer ejercicio para poder aguantar bien la subida al monte, ¿sí? Famoso por el profeta Elías, de todo el Antiguo Testamento, el profeta de fuego. Algunos combatientes, meditando en los acontecimientos que en aquel monte se habían desarrollado, encontraron uno muy simbólico. Ahorita lo vamos a ver en el video. Dice, después de una sequía de 3 años, que está relatada en el libro de los Reyes, habían subido al monte el rey y el pueblo, junto con el profeta Elías, y entonces Elías, viendo una nubecilla que ascendía desde el Mediterráneo, dijo al rey, rápido, apareja los caballos y sal, que viene la lluvia. La nubecilla se hizo un grueso nubarrón y derramó una lluvia abundante que empapó la tierra y dio vida a los campos. Este acontecimiento, entonces, después los cruzados descubren una nueva significación. ¿Sí? Vieron en la nube un símbolo de la Virgen, que también nos dio a Cristo y salvó de la muerte eterna a todos los hombres. ¿Sí? Así como en tiempos del profeta Elías los había salvado de la sequía, así la Virgen, por decir que sí a la voluntad del Padre, nos dio a Cristo que nos salvó de la muerte eterna. Y se quedaron en aquella serranía dando culto a la Virgen Madre de Dios. En aquellos hombres tuvo origen la Orden del Carmelo. Más tarde, la Virgen se apareció a San Simón, general de la orden, y le dio el escapulario y le dijo, yo asistiré en vida y en muerte a quienes lleven devotamente mi escapulario. Entonces, esa es la historia del escapulario que la mayoría de nosotros nos hemos puesto algún día, ¿sí? Por intercesión de nuestra mamá, de nuestra abuelita, ¿verdad? Ponte el escapulario, etcétera. Precisamente por esto. Yo asistiré en vida y en muerte a quienes lleven devotamente mi escapulario. Y, por último, desde la orden y el escapulario, la devoción a la Virgen pasó al pueblo, los papas recomendaron el escapulario y la veneración de la Virgen del Carmen se extendió a toda la iglesia. Es patrona de los marineros. La fiesta se celebra el 16 de julio.
Ahora vamos a ver un video donde el Papa nos explica, el Padre José nos explica con imágenes esta historia de la Virgen del Carmen. Se apagó. En realidad se llama el Carmelo a una cordillera cercana al Mediterráneo de unos 26 kilómetros de largo, 8 de ancho y una altura máxima de 550 metros. Sin embargo, la parte más conocida es la que se encuentra en Haifa, ciudad donde se encuentran empresas importantes como Google, Intel y otras relacionadas al mundo digital. El monte Carmelo tiene rincones de gran belleza. Su nombre significa jardín de árboles o viñedos de Dios. En la antigüedad estaba cubierto por viñedos y fue siempre famoso por su fertilidad. La ciudad de Haifa está parcialmente situada sobre este monte y es, después de Tel Aviv y Jerusalén, la tercera ciudad más importante de Israel. Es el primer centro industrial y laborioso del país. De ahí el refrán: en Jerusalén se ora, en Tel Aviv se divierte y en Haifa se trabaja. En la parte alta de este monte está el monasterio de los carmelitas Stella Maris, Estrella del Mar, que se construyó en 1827, pero las autoridades no permitieron que la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Carmelo diera al exterior. Solo la cúpula indica que aquí se encuentra una basílica en el lugar donde tuvo origen la orden de los carmelitas, ya que desde el siglo IV algunos ermitaños inspirados en el profeta Elías se retiraron a vivir en las cuevas de esta montaña. En el siglo XII, un grupo de cruzados construyó una capilla en honor de la Virgen y en 1207 el patriarca San Alberto de Jerusalén escribió una regla por la que se declaró fundada la comunidad de los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. El actual monasterio se edificó después de que los turcos destruyeron el anterior. No podemos visitar el monasterio, pero sí la iglesia. Al acercarnos, nos recibe esta puerta de bronce con relieves que muestran al profeta Elías y a la Virgen del Carmen. El libro de los Reyes nos recuerda que Elías desafió a los sacerdotes del falso dios Baal, diciendo que el Dios verdadero haría caer fuego del cielo. Y así sucedió. El Dios verdadero mostró su poder enviando fuego a la ofrenda que Elías le ofreció. La otra hoja de la puerta muestra a la Virgen María con el niño ofreciendo el escapulario que le entregó a San Simón Stock como ofrenda de ayuda a los fieles. Y en la parte superior, al Papa Juan Pablo II bendiciendo el santuario. Sobre la puerta, el escudo de los carmelitas. Y ahora te invito a que entremos. La iglesia es de estilo neoclásico italiano, con una cúpula central con escenas alusivas al profeta Elías, a otros profetas y a la Sagrada Familia que, según la tradición, pasó por aquí en uno de sus viajes a Nazaret. Debajo del altar está la gruta que recuerda al profeta Elías, que habitó en este lugar cuando hizo bajar fuego del cielo. El Antiguo Testamento nos informa que el profeta se refugió en el Carmelo cuando huía del rey Acab y su malvada esposa Jezabel, que obligaron al pueblo a adorar a Baal. Desde este lugar, también el criado de Elías vio la nubecilla que nacía del mar, imagen de la Virgen María, con la que llegó una abundante lluvia y terminó la sequía. En los altares laterales, Santa Teresa y San Juan de la Cruz a los pies de San José, y San Simón Stock
recibiendo de la Virgen el escapulario. 2 escaleras laterales suben al altar mayor donde está entronizada la imagen de la Virgen del Carmen, obra de Calaventa de Génova de 1820. Al frente del monasterio se encuentra esta pirámide, bajo la que reposan los restos de los soldados franceses víctimas de los turcos, ya que en respuesta a Napoleón, que en su campaña para conquistar Acre utilizó el monasterio como hospital, los turcos no solo mataron a sus soldados, sino también destruyeron el monasterio y masacraron a la comunidad de los carmelitas. En la plaza que está frente al monasterio, se ve una inscripción en este monumento ofrecido por el pueblo de China. Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Ave María, gracia plena, da a los chilenos que te veneran amor de patria y amor de Dios. Del lado izquierdo del monasterio se tiene una de las mejores vistas de Haifa, cuyo puerto, el más importante del país, fue construido artificialmente durante el mandato británico. Actualmente la ciudad tiene unos 270.000 habitantes, pero a través de los siglos ha cambiado de manos. Ha sido gobernada por hebreos, persas, asmoneos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, egipcios, británicos y finalmente israelíes. En esta ciudad también está la bolsa de diamantes de Israel. Y curiosamente, aunque no se permitió que la Basílica del Carmen tuviera una fachada, en tiempo posterior se permitió construir en la ladera del Carmelo estos jardines de Bahá'í que custodian la tumba de Mirza Ali Mohammed, fundador de los Bahá'ís, religión separatista que ve por igual a Moisés, Cristo, Buda y a Mahoma como mensajeros enviados por Dios a distintas partes del mundo y en distintas épocas, predicando más o menos una misma filosofía. Los jardines son realmente impresionantes. Y con esta vista del puerto y de los jardines, nos despedimos de Monte Carmelo. Bueno, pues bajen sus maletas, ya fuimos hasta Israel, el Monte Carmelo. ¿Sí les gustó? ¿Les gustaría ir allí, al Monte Carmelo, al monasterio? Primero Dios. Entonces, fíjense lo importante que es el conocer el origen y la historia de esta devoción a la Virgen del Carmen, por el Monte Carmelo que se encuentra en Haifa, en Israel, ¿sí?
¿Alguna duda de la Virgen del Carmen? ¿No? Bueno, vamos a pasar a la Virgen de la Merced. Nuestra Señora de la Merced. Ahora de Israel nos vamos a desviar un poquito más para acá, para Occidente, y vamos a llegar a España. ¿Sí? Dice, la advocación data del siglo XIII, es de origen español. En aquellos años el Mediterráneo y las costas levantinas estaban infestadas de corsarios que atacaban barcos y aldeas y hacían cautivos a los cristianos. Sí, otra vez, estamos en un contexto de guerra. ¿Sí? Un mercader llamado Pedro Nolasco, movido a compasión, comenzó una obra de redención de los cautivos. Una noche se le apareció la Virgen y le dijo que la obra le era muy grata y que la tomaba bajo su protección. Al mercader, luego San Pedro Nolasco, se le juntaron otros valientes que lo siguieron y se fundó la Orden de la Merced para la redención de los cautivos. ¿Sí? Pero antes estaba... sí. Los frailes mercedarios, que ahora así se llaman, igual los carmelitas que conocemos también, así se llaman, los mercedarios eran unos caballeros que por su dama, es decir, la Virgen, se exponían a la muerte y se vendían como esclavos para redimir a sus hermanos. La fiesta se celebra el 24 de septiembre. El 24 de septiembre, fíjense. Y otra vez, ¿quieren otra vez que nos cuente la historia del Padre José? Sí. Bueno, vamos a poner el video de la Virgen de la Merced. Durante el siglo XIII, cuando las rutas marítimas facilitaban los viajes y acortaban las distancias de barco importantes cargas y ciertas personas de nivel económico, no faltaron algunos grupos de musulmanes que se dedicaron a interceptar las naves y así obtener valiosos botines y secuestrar a los viajeros para pedir rescate por ellos. Lamentablemente, como el pago de rescate tardaba en llegar, muchos secuestrados llegaban a morir en prisión y otros, tristemente, eran vendidos como esclavos. Fíjense entonces, este contexto está muy lamentable. O sea, ya desde antes existían los piratas que eran igual malvados, secuestradores, hacían el mal. Y entonces, aparte de que se robaban el botín que llevaban en el barco, porque era el medio de transporte, pues, que conducía muchas cosas de mucho valor de una nación a otra por el mar. Antes no estaban los aviones. Aparte de que se robaban eso, pues secuestraban a los que iban como viajeros, la mayor parte pues inocentes, ¿no? Y entonces pedían rescate por esa persona, y como dice ahí, se tardaban en llegar el rescate, y entonces los vendían como esclavos a mujeres, a niños y a adultos, ¿no? Entonces, una realidad pues bastante dolorosa de estas personas. Es decir, que ya desde el inicio de la historia del mundo existe la gente mala, ¿sí? Lamentablemente. Bueno, y vamos a ver cómo aparece la Virgen de la Merced. En una persona muy concreta, justamente, estamos hablando de las revelaciones privadas, ¿sí? Afortunadamente, la noche del 1 de agosto de 1218, la Virgen María se le apareció a Pedro Nolasco, un joven mercader de telas de Barcelona, y le pidió que fundara una orden religiosa destinada a rescatar a los cristianos cautivos. Y le dijo que aquella misma noche
le habían pedido lo mismo a San Raimundo de Villafort, teólogo dominico y predicador español, y a Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, cuyo escudo formaría parte del hábito de los religiosos de la nueva orden. 10 días después, los 3 elegidos se reunieron en la Catedral de Barcelona y decidieron fundar la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de Cautivos. La nueva orden fue laica inicialmente. Recogía a indigentes y cautivos que regresaban de tierras remotos y no tenían a dónde ir. Creaban conciencia sobre el problema y hacían colectas para el rescate, acompañados de ex-cautivos que tenían la obligación de participar un tiempo en ese servicio. La orden fue aprobada por el Papa Clemente IV en 1265. Ahora, sus miembros religiosos tendrían que cumplir, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, un cuarto voto que consistía en liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligrara por ello. A partir de entonces, los mercenarios se dedicaron a buscar ayuda para pagar el rescate y se embarcaron en busca de los secuestrados. Cuando los prisioneros los veían llegar, siempre se llenaban de alegría y agradecimiento hacia Dios. Pedro, el fundador, hizo varios viajes en busca de esclavos cristianos y en una ocasión lo hicieron prisionero y lo torturaron, pero gracias a su habilidad de comerciante y de prometer un rescate, logró conseguir su libertad. Los musulmanes lo dejaron a la deriva en una barca desvencijada en la que, de acuerdo a la tradición, él sirvió como mástil y con la ayuda de Dios pudo llegar a su destino. Episodio al que se le conoce como el milagro de la barca. Él deseaba ir a Roma para visitar la tumba del apóstol Pedro, pero como su labor se lo impedía, se le apareció San Pedro en la forma en que lo habían martirizado, crucificándolo de cabeza para consolarlo y a la vez para animarlo diciéndole que era mejor que permaneciera donde él estaba haciendo tanto bien. De esta manera, el llamado defensor de los secuestrados y esclavos utilizó su fortuna para el rescate de muchos. Pero también se sirvió de la ayuda de limosnas que recibían de los cristianos generosos. Y cuando los religiosos no tenían para pagar el rescate de algunos presos que estaban en peligro, muy enfermos o a punto de ser vendidos, los mercenarios ocupaban su lugar para que los prisioneros fueran liberados, mientras que ellos se quedaban en prenda hasta que llegara el rescate. Un ejemplo de esto fue San Ramón Amato, quien no solo ocupaba el pan de los presos, sino que para animar a los otros predicaba incesantemente, hasta grado que el líder musulmán le mandó poner un candado en la boca porque estaba convirtiendo al cristianismo con su predicación a los musulmanes. Dicho candado solo se lo quitaban para comer. Pedro Nolasco, después de un incansable apostolado y de mostrar su amor a la Virgen de la Merced, terminó su vida terrena a los 77 años. Antes de fallecer, pronunció el Salmo 76. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos,
y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Fue canonizado en 1628. Los mercenarios fueron muy valorados y muchas embarcaciones deseaban llevar a uno de ellos consigo para que, en caso de que los sarracenos los interceptaran y quisieran secuestrar a los viajeros, se llevaron al mercenario en lo que se pagaba después el rescate por todos. Esta fue la razón para que el primer sacerdote que llegó a México y celebró la primera misa, como lo muestra esta pintura, y los primeros bautizos en nuestro país, haya sido un mercenario, porque venía como capellán y acompañando la nave de Hernán Cortés. Se trató de Fray Bartolomé de Olmedo, que además de ser el primer evangelizador, también bautizó a las 20 mujeres que le ofrecieron los caciques en Tabasco a Hernán Cortés, entre las que estaba la Malinche. Ellas fueron las primeras mujeres cristianas que hubo en la Nueva España. A Fray Bartolomé, a quien en Olmedo, España, le dedicaron este busto, Hernán Cortés le encargó el hospital más antiguo de la ciudad, el Hospital de Jesús, que aún existe entre las calles de Pinos Juárez y 20 de noviembre en el centro histórico. Y también a él le tocó recibir a los primeros misioneros franciscanos en 1523. A estos les seguirían los dominicos en 1526, los agustinos en 1533, los jesuitas en 1572 y hasta 1574 llegarían otros mercenarios como él. El 8 de septiembre de 1602, los mercenarios pusieron la primera piedra de un templo y un convento por los rumbos de San Lázaro. Su claustro, de estilo morisco o mudéjar, se considera el más bello de toda América. El templo y el convento dedicados a la Virgen de la Merced dieron nombre a todo el barrio circundante. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar con la Virgen de la Merced. Pues muy interesante igual la historia de cómo surgió esta orden religiosa gracias a la aparición de la Virgen de la Merced a un mercader primero, Pedro Nolasco, después santo y fundador de la orden, y con una misión también muy concreta, liberar a los cautivos. Y fíjense que cuando no tenían dinero para pagar la liberación de un esclavo, ellos mismos se ponían como entrega, ¿verdad? Como pago, mientras juntaban para pagar. Entonces, aquí en Toluca tenemos carmelitas, sí, ¿verdad? Ahí frente a Catedral está el templo del Carmen, el convento, los carmelitas. También tenemos mercedarios, ¿sí o no? Ahí en Toluca, ¿no saben?
cerca de la Alameda, como en contraesquina de la Alameda, también está el Templo de la Merced y el Convento de los Mercedarios, que fue muy importante en la evangelización aquí en Toluca. Y bueno, pues no se diga, franciscanos también tenemos, ¿no? Pero bueno, estamos con las apariciones privadas. El Carmen, la Merced, y vamos por una última, la del Perpetuo Socorro. Y ya el próximo sábado vamos a ver otras tres. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¿sí? Igual, aquí tenemos su imagen. Su difusión es reciente, puede datar de 1867, cuando el capítulo del Vaticano coronó el ícono que lleva este título. Parece que un mercader de Creta robó el ícono y lo trajo a Roma. Al morir, se lo encargó a un amigo para que lo llevara a una iglesia. ¿Qué pasó? Que en 1499 recibía culto en una iglesia de padres agustinos. En 1798 la iglesia fue saqueada por Napoleón y el cuadro comenzó una peregrinación de iglesia en iglesia hasta que Pío IX lo trasladó a la iglesia de los padres redentoristas, y después de la coronación en 1867 la devoción se extendió rápidamente, ¿sí? Y igual vamos a ver un video de esta devoción al Perpetuo Socorro. La pintura o ícono de la Virgen del Perpetuo Socorro de los siglos XIV y XV se encontraba originalmente en la isla de Creta, pero con motivo de la salvaje invasión de los musulmanes, para que no fuera destruida, un mercader tomó la imagen y huyó con ella a Roma, Italia, donde lamentablemente murió. Afortunadamente, después de varios obstáculos, la imagen fue colocada para su veneración en una capilla de la Vía Mediana, calle entre dos de las más importantes basílicas de Roma, la de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, y la de Santa María la Mayor, el templo mariano más importante de la ciudad. Y como la calle donde está la capilla del Santísimo Redentor y San Alfonso María de Ligorio, a cargo de los padres redentoristas, y donde se encuentra la imagen, es muy frecuentada por los peregrinos, pronto creció su culto y comenzaron a recibirse gracias especiales. La iglesia es de estilo neogótico. Sobre la puerta central se observa una imagen del Perpetuo Socorro rodeada por ángeles y encima la escultura de Cristo Redentor. Embellece en la fachada esta escalinata un rosetón en la parte media que permite la entrada de luz y una cruz. El interior tiene pavimento y columnas de mármol. En la parte alta del ábside, un mosaico de Cristo como Santísimo Redentor, flanqueado por la Virgen y San José. Y abajo, la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, que mide 53 centímetros de alto por 41,5 de ancho. Como todos los iconos orientales, la imagen tiene estas abreviaturas en griego que significan Madre de Dios. Más abajo, con letras más pequeñas sobre los ángeles, y también en griego, a la izquierda, Miguel, y a la derecha, Gabriel.
Más abajo, a la altura del niño, las iniciales que significan Jesús Cristo. La estrella sobre el velo de María significa que ella es la estrella del mar que guía a puerto seguro y que trae la luz a las tinieblas. Los ángeles le anuncian al niño a través de los instrumentos de la pasión que tendrá que morir por la humanidad. Miguel sostiene la lanza y la esponja. Y Gabriel, la cruz de doble travesaño con 4 clavos. Esta visión ha hecho que el niño corra a buscar socorro y consuelo en los brazos de su madre, por lo que en su carrera la sandalia será soltada, aunque esto también es un signo de que el Verbo, siendo Dios, se acaba y por dejar se desnuda de su divinidad haciéndose hombre. Y así como María ofreció siempre socorro y consuelo a su Hijo, especialmente acompañándolo junto a la cruz, también, con su mirada dulce, ofrece su ayuda, socorro y consuelo a quienes la invocan. En 1916, su advocación se introdujo en las lejanías laureanas, por lo que podemos decirle socorro o auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Su fiesta se celebra el 27 de julio. Bueno, ahí tenemos también la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro, que como tal, pues, no es una revelación privada, puesto que no se le apareció a nadie, pero sí causa a nosotros una cierta devoción y cariño, ¿no? Por ejemplo, eso de, no sé si sabían, de la sandalia que se le sale, si ya lo sabían, pues es muy interesante, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo, al ver la lanza y la cruz y los clavos con que pues va a ser martirizado, se lanza contra su madre, ¿verdad? Y entonces así de estar apresurado, se le sale la sandalia, ¿sí? Entonces, pues nuestra Madre Santísima también así nos abraza, aunque se nos salga la chancla por allá, la dejemos, ¿sí? Pero también está para nosotros y estamos cerca de su corazón, así como lo estuvo Jesús, ¿sí? Es muy, muy hermoso esto. Entonces, el próximo sábado, Dios mediante, veremos las advocaciones o las apariciones que nos faltan, que es la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe ya la habíamos visto antes, y me parece que María Auxiliadora. Y yo creo que con eso vamos a terminar el curso, Dios mediante. ¿Alguna duda? Muy bien, entonces, si yo digo que se apareció aquí en la humedad la Virgen de Guadalupe, ¿será cierto? Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Si es una revelación privada, vamos a ver, sí, vamos a hacer una investigación, si yo doy testimonio, sí, de Jesús, voy a misa, frecuento los sacramentos, estoy adherido a toda la doctrina cristiana, doy testimonio, los demás ven en mí un ejemplo, pues a lo mejor estoy diciendo algo sensato, ¿verdad? Sí, la Virgen me habló y me dijo, quiero que la comunidad de Tepe se convierta al Señor. Ah, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Entonces, fíjense que apenas a propósito de estas revelaciones privadas, el Vaticano ha dado igual una conclusión, que siguen investigaciones sobre las apariciones de la Virgen que siguen estando en Medjugorje. Recuerden que ahí en Medjugorje también es una parte de muy mariana, y hay evidentes que pueden ver a la Virgen en diferentes momentos.
entonces el Vaticano ya ha dado una conclusión. Vamos a ver qué conclusión también ha dado en Medjugorje el Vaticano, el próximo sábado, Dios mediante. Entonces no se pierdan esta clase. Bueno, pues vamos a ponernos de pie para finalizar con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu soberana presencia. No deseches mis súplicas, Madre del Verbo Divino. Antes bien, óyelas y acógelas benignamente. Amén. Virgen de Guadalupe, Madre de los mexicanos. Enséñanos a tus hijos a querernos como hermanos. Virgen de Guadalupe, Madre de los mexicanos. Enséñanos a tus hijos a querernos como hermanos. Virgen de Guadalupe, Madre de los mexicanos. Enséñanos a tus hijos a querernos como hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que tengan todos buen día.